Hola queridos alumnos, ¿cómo están? Soy su profesora Magali y en esta ocasión estoy muy contenta de venir a enseñarles un tema que a mí me fascina mucho, que son las oraciones según su predicado. ¿Ok? Vamos a hablar entonces de cómo clasificarlas según su forma, según sus componentes, como oraciones de predicado nominal y las de predicado verbal. Dentro de ellas vamos a encontrar una gama de oraciones que simplemente hay que organizarlas desde el punto de vista lógico para saber cómo diferenciar cuándo una oración es transitiva y cuándo no. Recuerda, esto mucho depende de la interpretación semántica, o sea, vamos a usar bastante la lógica y así vamos a evitar la confusión. Recuerda, los mensajes siempre tienen un propósito. Entonces tú tienes que observar, notar, tener esa sensibilidad de captar rápidamente el primer mensaje de la oración. Así vamos a tener una clave y una respuesta segura. Bien chicos, ahora pasemos a revisar nuestros ejercicios. Pregunta número 1. Lea los siguientes enunciados y marque la alternativa correcta con respecto a las oraciones según la actitud del hablante. 1. Es impresionante ver cuántos niños aún mueren de hambre. Bien, esta oración, como te puedes dar cuenta, es una oración que está expresando una idea subjetiva de parte del hablante, ¿verdad? Está expresando una impresión. En la número 2 dice, Alejandro sabe que esta vez será su última oportunidad. Aquí te estás dando cuenta que el emisor está afirmando algo. Antes de culminar cada sesión, firme la asistencia, Ricardo. Aquí se le da una orden a Ricardo, ¿cierto? Y la número 4 dice, dime cómo redactaste este último texto argumentativo. Aquí la oración, ¿te das cuenta? Está pidiendo una información al receptor, entonces hay que darle la explicación de la redacción del texto argumentativo. Es una oración interrogativa. Bien, en la letra A dice, hay 3 oraciones interrogativas. Bien, la única oración interrogativa que hemos notado ha sido la número 4, entonces no hay 3. En la siguiente dice, se reconoce que aparece una oración imperativa. La oración imperativa estaba en la número 3, firme la asistencia. Eso es cierto. En la C dice, la oración interrogativa directa total está en 2. A ver, no es una oración interrogativa directa. ¿Cómo son las directas? Aquellas que se escriben con signos de interrogación. Esta oración es una oración enunciativa. No es ni siquiera interrogativa indirecta, por ese enunciado es falso. Y la siguiente dice, se presenta 2 oraciones enunciativas. La anterior, la número 1, dijimos, es una oración expresiva, ¿no? O sea, es una oración exclamativa. Aquí el hablante, el pronombre, es impresionante ver cuántos niños mueren de hambre. Aquí el hablante está expresando una emoción. Ahora, solo que no se escriben con los signos, por eso es una exclamación indirecta. Entonces, tu clave correcta sería la letra B. Pregunta número 2. Considerando la clasificación según la naturaleza gramatical del predicado, las oraciones del texto. En los últimos años ha aumentado mucho el interés en nuevos enfoques terapéuticos. Muchas de estas técnicas alternativas provienen de diferentes lugares del mundo, utilizados durante miles de años. Actualmente la medicina complementaria es una medicina alternativa empleada junto a la medicina basada en hechos bajo la creencia no probada por métodos científicos, que complementa tratamientos. Muy bien, entonces considerando esta clasificación, las oraciones son respectivamente. Para poder reconocer las oraciones, primero nos vamos a apoyar un poquito en los signos de puntuación, el punto. Aquí hay uno. Luego, en la palabra años, viene otro punto. Y hasta el final, ¿no es cierto? Hasta cerrar estas comillas. Entonces tenemos 3 oraciones, pero basta con que veamos los verbos. En los últimos años ha aumentado mucho el interés.
El interés ha aumentado. ¿Ok? Aquí notamos el sujeto. El interés en nuevos enfoques terapéuticos. Muy bien, esa relación entre sujeto y verbo es fundamental. Entonces, como este es el verbo aumentar, algo aumenta, tenemos sujeto expreso, pero no hay OD, no hay OI, solo vemos complementos circunstanciales, entonces la oración sería intransitiva. ¿Ok? En la segunda, muchas de estas técnicas alternativas provienen, muy bien, provienen de lugares del mundo utilizados durante miles de años. Muy bien. ¿Qué provienen? Muchas de estas técnicas alternativas. Aquí tenemos el sujeto, es un sujeto expreso. Ellas provienen de allí, ¿no es cierto? De lugares. Muy bien, aquí tenemos un complemento circunstancial de lugar. No hay OD, ¿verdad? Como vemos el complemento circunstancial que comienza a partir de estas palabras en adelante, entonces tu oración nuevamente es intransitiva. La última oración. Actualmente la medicina complementaria es verbo copulativo. Veamos el atributo. Una medicina alternativa empleada junto a la medicina basada en hechos de creencia. Entonces, aquí vemos la frase nominal que cumple la función de complemento atributo. Por eso sería una oración de predicado nominal. Nuestra clave correcta es la letra D. Pregunta número 3. Lee el siguiente diálogo. El número de oraciones unimembres, bimembres simples asciende respectivamente a. A ver, si me están pidiendo oraciones unimembres y bimembres, vamos a analizarla una a una. Señor, esa es una oración unimembre, ¿verdad? Porque no hay verbo. Dice, disculpe, este es mi asiento. A ver, esta oración es una oración bimembre, pero ojo, es compuesta, porque presenta dos verbos. ¿Estás seguro? Aquí tenemos una oración bimembre, pero es simple. Acá hay una simple, como nos pide la pregunta. Acá en la primera teníamos una oración unimembre. Dice, sí, mi entrada dice, ahí está el verbo, fila 6 a 112. Ahí acaba un punto. Entonces aquí tenemos también una oración bimembre simple. ¿Verdad? Ese es ese mismo. Acá tenemos un verbo, esto acá acaba el punto, es otra oración bimembre simple. Lo lamento, acá hay un verbo. Había visto mal la mía. Es una oración bimembre compuesta, porque hay dos verbos. Mi asiento es el 2. Ahí acaba el punto, ¿no es cierto? Estoy guiándome de los puntos, nada más sin contando verbos. Bimembre simple. Dejaré su asiento. Acá hay un verbo. Bimembre simple. Muchas gracias. Oración unimembre. ¿Verdad? De nada. Acá hay una oración unimembre, porque no hay verbo. Listo, entonces la cantidad de oraciones unimembres serían 3 unimembres, ¿verdad? Y las bimembres simples, nada más, tendríamos 1, 2, 3, 4 y 5. 3 y 5. Entonces tu clave es la alternativa A. Pregunta 4. Las oraciones intransitivas son aquellas oraciones activas que predican y que no necesitan llevar complemento directo. El verbo por sí solo aporta un sentido completo a la oración y por ello pueden formar un predicado verbal por sí mismo o acompañado de otros complementos oracionales, como los complementos circunstanciales. Seleccione la opción que presenta una oración intransitiva.
Bien, entonces viendo los verbos. Letra A. Los planes del candidato al decanato satisficieron. Muy bien. ¿A quién satisfacieron? A los estudiantes. Aquí tenemos entonces el objeto directo. Algo satisface a alguien. Letra B. La prensa realizará las averiguaciones acerca de las llamadas. ¿Qué es lo que realizará la prensa? Las averiguaciones acerca de las llamadas. Aquí tenemos el OE, es una oración transitiva. Este fin de semana tienen que asistir al 4º Congreso de Lingüística. Tienen que asistir. ¿A dónde? Al Congreso de Lingüística. Entonces, a este verbo, al verbo asistir, no le puedo preguntar qué es lo que, no hay OD, y a quién, tampoco hay OI. Por lo tanto, como no hay OD ni OI, esta sería la oración intransitiva, ¿verdad? Hubo varios artículos en del reglamento corregidos por la comisión. Hubo, tú sabes que el verbo hubo es un verbo impersonal, entonces la oración es impersonal. No hay OD, no hay OI, ¿cierto? Entonces, la clave correcta es la letra C. Pregunta número 5. La oración reflexiva es aquella en la que el sujeto es quien realiza la acción transitiva y también quien la recibe. Tomando en cuenta lo anterior, determina las oraciones que son reflexivas. Por seguridad, tú debes abrocharte el cinturón de seguridad. Debes abrochar. ¿Qué es lo que debes abrochar? El cinturón de seguridad. Eso es el OD. ¿A quién se lo debes abrochar? A ti. Entonces este T es OI, o sea, a ti mismo. Es una oración reflexiva. Número 2. El sábado pasado se perdieron 2 estudiantes en un viaje. Se perdieron. Este es el verbo perderse. Esta es una oración intransitiva porque no hay OD ni OI. 3. Ya se conoce la sentencia del juez por el caso Melissa. Se conoce. ¿Pero quién lo conoce? No hay sujeto. Esta es una oración impersonal propia. ¿Por qué? Porque viene acompañada de la palabra se y no hay sujeto. Con un peine y plancha del aseado se arregló el cabello. O sea, ella. Ella, sujeto tácito, se arregló. ¿Qué es lo que se arregló? El cabello. ¿A quién se lo arregla? A ella misma. Entonces, se está cumpliendo la función de OI. Esta también es una oración reflexiva. Entonces, la 1 y 4. La clave correcta es la alternativa D. Pregunta número 6. En el enunciado, acá tenemos un enunciado algo extenso que me piden. Las proposiciones coordinadas conjuntivas son respectivamente. Muy bien, voy a buscar los nexos, no se olviden. Como tenemos un enunciado algo extenso, vamos a ayudarnos de los signos de puntuación. Aquí tenemos un punto, ¿verdad? Entonces, notamos que debe haber 2 oraciones. Veamos la primera. El cortisol es una hormona producida por la glándula suprarrenal y, conjunción, se libera en respuesta al estrés y situaciones difíciles de alto grado de tensión. Hemos contado 2 verbos, por lo tanto hay 2 proposiciones unidas solo con la palabra y, entonces tenemos una oración conjuntiva copulativa. Así de fácil, ¿verdad? Aquí hay una proposición y luego tenemos la segunda proposición, nada más. La siguiente, la presencia de la hormona cortisol es verbo necesaria para el correcto desarrollo de las funciones, pero un nivel elevado de manera continuada tiene consecuencias negativas sobre el organismo. Muy bien, jóvenes, aquí tenemos en esta segunda oración 2 verbos, por eso es compuesta, porque aparece la palabra es y la palabra tiene, y están unidas a través de la conjunción adversativa. Por eso tú vas a llamar oración coordinada conjuntiva adversativa. Por lo tanto, tu clave correcta es la alternativa B.